Estalla un nuevo escándalo. El escándalo de los libros de López Obrador. Sacó su libro Grandeza y al parecer a alguien, a Adán Augusto, se le ocurrió la maravillosa idea de comprar un montón de libros y regalárselos a todos los senadores. Estaríamos hablando de millones de pesos que Adán Augusto dice puso de su bolsa para regalárselo a sus compañeros. Bueno, pues están escandalizados por los regalitos que hace el senador, que de dónde sacó el dinero. Pero el problema es que se les viene encima la realidad. Sí, vamos a cuestionar cuánto se gastó Adán Augusto y de dónde salió. Pero entonces tendríamos que cuestionar y ellos también tendrían que responder, pues por el derroche de personajes como Samuel García de Movimiento Ciudadano. Todo rotulado en color naranja, camionetas, bueno, un montón de cosas que ha comprado Samuel García. Tendríamos que hablar de los derroches también, de panistas y priistas que no solamente compran regalos navideños para sus compañeros cada año, que están, miren, en completa discreción, sino también quienes compran regalos carísimos, o a lo mejor no tan caros, pero ya si lo multiplicas por todos los que hacen, pues nos damos cuenta que hasta los medios de comunicación les toca su regalito. El escándalo explotó y de eso vamos a hablar el día de hoy. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, comenzamos. El escándalo estalló en el Senado de la República cuando se dio a conocer que a Adán Augusto se le había ocurrido la idea de regalar libros. Sí, así lo compartió a través de redes sociales Leti Robles, quien es periodista al interior del Senado. Sin decir cuánto gastó, el senador dice que los libros de AMLO que regaló a sus compañeros los compró con su dinero. Dice que mandó 100 ejemplares a cada uno de los 67 senadores. Sin embargo, imágenes muestran de 12 a 13 cajas de 20 ejemplares a cada senador, o sea, 240 o 260 ejemplares por cada uno. Bueno, sí le preguntaron a Adán Augusto que qué pasó con los libros, que quién los compró, que de dónde salió el dinero. Bueno, pues esta fue la respuesta del senador. Pues porque quiero que se sepa que estoy regalando libros de López Obrador, punto. Y bueno, ¿quién le va a decir que no? ¿O quién lo va a detener? ¿Cuántos senadores tiene Morena? ¿Tiene más de 60? 67, Ciro. ¿80? 67. ¿Cuántos? 67. A ver, multiplícale 67. Dijo que unos 100 libros Unos por 100 persona. libros. Por 67, ¿cuántos son? 6,700. Ahora multiplica 6,700 por, ¿qué te gusta que Cuesta cueste 448 pesos el libro. Ah, ¿tan caro el libro? Oh, Sí, señor, 448. No, pues tú lo regalaste, Ciro, pero esa fue otra cosa. Hay libros que no cuestan tanto. No. Y hablando de están las mejores. regalías y eso. ¿Cuánto dices que cuesta el libro? 448, Ciro. Estamos hablando de 3,600,000 pesos. Ándale. Sale entre 3 y 3,5 millones de pesos, porque a lo mejor por esa cantidad consiguió un descuento. A lo mejor. Los compró directo en la editorial. Sí, porque luego llegaron ya ves que llegaron vas a en cajas de comprar Planeta, ciertos libros y llegas y dicen está agotado. No, cuesta trabajo, pero bueno, vamos a pensar que aquí lo compró todos en librería. Habría comprado unos 6,500 ejemplares a un precio de 400 y tantos pesos. Pues se gastó una buena lana, Manuel. Pues sí, Ciro, pues. Adán Augusto. Te necesita tener buen billete para... Se necesita tener buen billete porque les digo, sí, ahora ese es el escándalo. Se toparon a Adán Augusto en el Senado de la República. Por supuesto que no se dejó pasar la oportunidad de preguntarle pues si él los compró, de dónde los sacó, cuánto dinero se gastó. Él no lo negó, dijo sí, yo los compré, yo los mandé, yo los regalé. La garganta. Cuéntenos, coordinadores. No tengo gripa, pero sí traigo la garganta. Ay, está su garganta, ¿eh? Sí. Coordinadores. Mande. Hace un montón de frío. ¿Qué pasó? A ver, de una Pues vez. usted platíquenos qué pasa con estos libros, No, pues yo decidí compartirle a los compañeros unos libros
de la reciente obra de Sandra Manuel. Y yo les obsequié un determinado número de libros a cada uno. ¿Los recursos salen de su bolsa, coordinador, de la bancada? Sí. No, de recursos propios. A todos les entregó, a todos los de su bancada. Sí. ¿Cuántos libros fueron? Pues no he sacado bien la cuenta, pero como unos 100 libros a cada uno. 100 libros a cada uno. Ya, es como regalo navideño. Pues digo, otra acostumbran a regalar piernas, pavo y eso, y yo les regalo los libros. Pero entonces no se están utilizando recursos del erario, ni del Senado, ni del grupo Ni parlamentario. del Senado ni del grupo parlamentario. Y ya cada quien sabrá qué hace con los libros, Sí, o cuál es la recomendación. no, algunos van a ir a territorio a entregarlos, otros se los darán a sus representantes en las sesiones, otros a simpatizantes, amigos. ¿Usted les avisó que iba a enviarles los libros? Bueno, sí les dije que andaba tratando de conseguir libros para regalarles, y como les mandé de obsequio uno de la presidenta el otro año. También de su dinero. Sí. Pues es que esa era la duda, ¿no? Si era dinero del Senado o dinero. Sí, porque los compañeros ni sabían. Yo les dije, pero no me lo creyeron. Y hoy que empezaron a recibir, les decían, es que no sé ni cuántos son. Es que algunos decían que eran como 13 cajas de 20 libros cada una más o menos. No, se les tocaron a cada uno de lo que nosotros compramos unos 100 y tantos. Ya. Muchas gracias. Ya estamos listos. Bueno, pues eso fue lo que dijo Adán Augusto cuando lo confrontaron, ¿no? Ahí en el Senado de la República. Pero luego viene lo mero bueno. ¿Cuánto realmente se pudo haber gastado Adán Augusto? Bueno, sí se está estimando que si a todos los senadores le regaló 100 ejemplares, pues Adán Augusto se habría gastado más o menos 2.850.000 pesos. Una cifra, sí, muy escandalosa, que no va de acuerdo con la austeridad, pero espérense tantito. Vámonos por partes, porque ustedes y yo podemos reclamarle a Adán Augusto ese derroche, ese gasto que hace con el dinero, sea suyo o sea del presupuesto público, pues suena absurdo, ¿no? Casi 3 millones de pesos para regalar muchos libros, suena hasta raro, ¿no? Bueno, pues luego vienen las acusaciones de la oposición. Las acusaciones de la derecha mexicana, Movimiento Ciudadano, por ejemplo, señalando directamente el derroche de Adán Augusto por comprar todos los libros y gastarse tanto dinero habiendo cosas y temas más importantes que atender. Vianey García, diputada de Morena, pues los puso en su lugar y les dio un recordatorio que les dolió hasta el alma. Si fuera tan severo Movimiento Ciudadano con los gobiernos banales que tienen en Nuevo León o en Jalisco, ¿no? En donde, por ejemplo, los diputados en Nuevo León, que además es punto y aparte de el gobierno, también no ha habido una disminución, por supuesto, en prerrogativas, todo lo contrario, hay gastos muy superfluos en temas como coches, adquisición de camionetas, adquisición diputados locales y también del gobierno del estado de Nuevo León. Se han comprado laptops, teléfonos y una serie de cosas que se pagan a cargo de el estado, y ahí sí no son tan severos. Entonces yo creo que hay que criticar de manera pareja. El trabajo tiene que ser digno, las personas servidoras públicas deben de tener herramientas para trabajar. A mí me parece que además Nuevo León ha demostrado ser el primer lugar en el país en inversión, el primer lugar en empleos, el primer lugar en ingreso per cápita, el primer lugar en salarios. Es decir, yo creo que no hay punto de comparación. Para todos los trabajadores del gobierno del estado, a mí me parece que también no tendría que haber esos despilfarros. Hoy vienen los millennials o los centennials a trabajar a mi oficina, por ejemplo, y lo primero que te piden es un teléfono y una computadora para poder trabajar, es su manera de comunicarse y de un tema de coches, yo estoy hablando de coches, y no lo digo yo, lo dice la gente en Nuevo León, que además apenas tuve oportunidad de ir. Y fíjense bien, porque sí, ahora ese es el pleito. Ahora el pleito es qué compra quién y cuánto compra. Fíjense cuánto gastan ellos en silencio. Aquí vienen los datos que no quieren tocar. El Senado y la Cámara de Diputados reportan presupuestos anuales de atenciones y obsequios institucionales que superan los 50 millones de pesos sumados. ¿Cuándo se había quejado el PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano de ese presupuesto? ¿Cuándo se habían quejado por tener dinero para comprar regalos institucionales? Cada diciembre, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano
hacen intercambios internos. Y los regalos van desde relojes, bolsas de diseñador, iPads y botellas de 6,000 pesos. Y eso no sale de su bolsa, ¿eh? Eso sale del erario o de donaciones de empresarios que pues luego agradecen los favores. Pero el problema ahora es un libro que cuesta menos de 500 pesos. Ahora, el caso de Samuel García. El elefante naranja que nadie quiere mencionar porque es la estrella de Movimiento Ciudadano, que hoy se escandaliza por un libro, pero fíjense que es lo que sí está documentado. El gobierno de Nuevo León se gastó más de 300 millones de pesos en comunicación social y propaganda, nada más. En 2024, 300 millones de pesos. Vehículos oficiales rotulados en naranja, módulos itinerantes, pantallas LED, producción de contenido, influencers, publicidad dirigida, todo pagado con recursos del Estado. Las auditorías estatales ya detectaron contratos direccionados para difusión de imagen y eso sí, no les indigna. ¿Por qué? Porque Samuel tiene una aprobación gigantesca, ¿no? Porque Samuel García es de los mejores gobernadores que tiene el país. Pues sí, pagando 300 millones de pesos en comunicación social, pues ¿quién no va a quedar como el mejor gobernador, no? Todos los medios en Nuevo León contentísimos. Ahora, el PAN y el PRI no se quedan tan atrás. En 2022, solamente el Congreso de Sonora, el PAN se gastó 2.3 millones de pesos en regalos institucionales. En Coahuila, los diputados del PRI entregaron electrodomésticos y pantallas en su intercambio pagado con las partidas legislativas. Y en 2023, Reforma documentó que varios medios recibieron whiskies de 12 y 18 años como una cortesía navideña de legisladores de oposición. Pero regalar un libro, no, eso ya, miren. Eso sí ya es una ofensa, es un insulto a las y los mexicanos. Botellas de whisky, no. Electrodomésticos, pantallas, no. Un libro es una ofensa. El verdadero problema para la oposición no es el libro. El verdadero problema es que no encontraron nada más para golpetear y tuvieron que inventarse un escándalo que desarma con una franqueza la hipocresía de la derecha. Fíjense, no han aprobado ni una sola acusación seria contra Claudia Sheinbaum. No pueden demostrar tráfico de influencias en el Consejo Empresarial. No han podido tirar la ley de aguas con un solo argumento legal. Y ahora tienen que indignarse por un libro. Cuando tu campaña depende de un libro regalado, ya es porque de plano la oposición no trae absolutamente nada. Ya es de plano porque la cosa sí pinta bien mal rumbo a las próximas elecciones. Pero bueno, pues ahora ese es y será el escándalo de la oposición. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum intenta frenar las difamaciones y campañas que hay para defraudar a la gente. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje desde la conferencia de prensa mañanera, un mensaje diciéndole a la gente que hay videos falsos en internet llamando a la gente a invertir. Presidenta o el director de Pemex o... sí, ya nos balconearon. Como si nosotros pidiéramos que invirtieran en algo. Todos los que ven esos videos son falsos, fake news, absolutamente falsos. Nunca hemos llamado ni llamaremos a invertir en ningún lado, ni en una empresa del Estado, ni de la Nación, ni tampoco mucho menos una empresa privada. Entonces, no hagan caso a ello. Cuando reciban por WhatsApp, también revisen, cuiden sus programas de bienestar. Nadie del gobierno les pide que utilicen el recurso de algún programa de bienestar para algo en particular. Es para definición de todas y todos los ciudadanos, de lo que decidan. Nadie les obliga a invertir en algo en particular. Entonces, sí, que no se caigan ni en fraudes ni ninguna extorsión de ningún tipo. Aparece la presidenta o el director de Pemex o... Y es que desafortunadamente mucha gente ha sido defraudada por este tipo de videos, por este tipo de publicidad que se hace y que aparece en plataformas oficiales como Facebook o YouTube. Bueno, pues resulta que se enojaron y se ofendieron porque a Adán Augusto se le ocurrió denunciar y mandar una carta a Google, a la empresa, para pedir que fueran retirados esos videos. Imagínense, ¿qué les puede ofender que se pida que no se estafe a la gente?
hizo un extrañamiento a la empresa Google por permitir la difusión de una campaña en la que se suplanta la identidad de la presidenta Claudia Sheinbaum con inteligencia artificial y en efecto se piden inversiones. Se piden inversiones o que le piques a un link para poderte inscribir rápido a un préstamo del gobierno o a un programa social. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que eso es falso, es un fraude. Los videos publicitarios de ella o cualquier funcionario público pidiendo invertir en Pemex o cualquier empresa estatal son una estafa, igual que los videos que te salen diciendo pícale aquí para que tengas acceso rápido a un programa social, también son estafas. Y por eso traen ahora pues a Adán Augusto agarradísimo del pescuezo para ponerlo en evidencia. ¿Pero qué ganan con eso? ¿Qué gana la oposición con estar involucrando a Adán Augusto, que si en el huachicol fiscal, que si en la barredora, que si compró libros, que si no compró libros? ¿Por qué atacan a Adán Augusto? ¿Será porque a Claudia Sheinbaum no le encuentran nada? ¿O será que porque a López Obrador tampoco le encontraron nada y es la única manera de vincularlo con actividades criminales? ¿Por qué atacan a Adán Augusto de esa manera? Ahora, Adán Augusto ya contestó cuánto se gastó con los libros. Dice que todavía no los termina de pagar, pero que tiene sus ahorros y además que negoció un precio especial con la editorial y le costaron poquito más de 100 pesos los libros. ¿Le pagó, digamos? No, todavía no los hemos pagado. Ah, todavía no los ha pagado. Ahora, senador, eso es, ayer no lo dijo, salió de su bolsillo. De mis propios recursos, ¿sí? ¿El senador Adán Augusto tiene dinero suficiente para este tipo de regalos? Bueno, pues hace uno el esfuerzo si no lo hubiera. Pero sí, si yo tengo la previsión de que con mis ahorros de este año, pues algunos regalan vinos, regalan... Y es que sí. Libros. No es la primera vez incluso que regalamos libros. Pero no es lo mismo regalar 67 libros, es decir, uno para cada senador, que regalar hasta 13 cajas de libros, ¿no? Mire, son paquetes. Mire, hay quienes mandan de regalos, por ejemplo, 128 botellas de vino. Yo prefiero mandar libros, regalar libros, sobre todo de alguien que fue un gran presidente y el libro genera mucha expectativa. Y el año próximo vamos a regalar también del que salga seguramente a finales del próximo. Y dicen que es un regalo también para Andrés Manuel por las regalías. No veo como un asunto de regalías para nadie, pero es la atención para mis compañeros de un artículo que les interesa, que en lo personal disfrutarán de su lectura y que les va a servir a muchos para hacer trabajo territorial. ¿Usted lo va a regalar también? ¿Usted regresará a Tabasco a hacer trabajo territorial, regalar a esos libros? Yo voy a estar en otros asuntos el fin de año, pero sí le acostumbro a regalar a mis amigos. Al doctor Garita le regalé uno y así a muchos otros amigos. ¿Quieren uno? Les mandamos a ustedes. Yo no, muchísimas gracias. Muy amable. Oye, senador, ¿qué opinas sobre el premio Nobel de la Paz que se entregó? Bueno, fíjense bien. Ahora sí vámonos a los datos duros y vámonos a los detalles. ¿Por qué la oposición trae a Adán Augusto todos los días? Eso no es un misterio. Es el único punto en donde creen que pueden construirle una sombra a Claudia Sheinbaum. Porque a Claudia no le han podido colgar absolutamente nada. Y te voy a dar los 3 motivos reales. Y ojo, no es que Adán Augusto no deba muchas explicaciones al pueblo de México, ¿no? Tampoco lo estamos deslindando de dar declaraciones, de ir ante las autoridades y de explicar varios asuntos que tiene pendientes, ¿no? Pero hay puntos clave que nos dejan a entender de manera explícita por qué tanto ataque constante. Fíjense. Como no pudieron fabricar escándalos contra Claudia y contra López Obrador, tampoco les funcionó, pues ¿qué necesitan? Un tercero para intentar conectar una narrativa de corrupción. Por eso los ves insistiendo en que huachicol fiscal, que la barredora, los libros, las propiedades, nada. Les ha prosperado jurídicamente, pero eso sí sirve para sembrar ruido en redes sociales. Tan es así que hoy el escándalo del día es que Adán Augusto regaló libros.
Ahí te va otra. Adán Augusto es el operador político más efectivo de la Cuarta Transformación. Hay que recordar que en el Senado fue quien sacó adelante, presuntamente, la sustitución de Gers Manero, la llegada de Ernestina Godoy y varias reformas clave. Y eso lo volvió en un objetivo político. La oposición lo sabe. Y si no logran desgastar al operador, no van a frenar el avance legislativo de Claudia Sheinbaum. Y ahí está el meollo del asunto. Porque saben que con votos y de manera legal no pueden ganar diputaciones y senadurías. Entonces, ¿qué hacen? Atacar al operador político. Esto es una estrategia de distracción, porque mientras el país habla de César Duarte detenido, de cifras históricas en reducción de homicidios, aranceles probados, la caída del PAN defendiendo a delincuentes, la fuga de Maru Campos, el blindaje de Cabeza de Vaca, pues la oposición necesita algo, cualquier cosa para mover la conversación. ¿Y qué es más fácil? Un chisme sobre libros que una discusión sobre corrupción real de sus gobiernos, ya sea de César Duarte o de Javier Duarte. Ahora, Adán Augusto ya dijo que le costaron poco más de 100 pesos por unidad. Aclaró que él los está pagando y todavía no los liquida. La editorial le dio precio institucional como se hace con cualquier compra grande. El escándalo de los 3 millones terminó siendo una noticia falsa. Otra más de las que la oposición se tragó solita. Ahora, ¿por qué atacan a Adán Augusto? Porque para ellos no hay nada más peligroso que un proyecto político sin escándalos reales. Y como Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 70% y 0 denuncias, pues necesitan inventar donde no hay. Y esta es la fórmula. Si no le encuentran nada a la presidenta, le intentan inventar algo a quien la acompaña. Pero ni así les está funcionando. Esa es la realidad. Cuando tienes gobernadores prófugos, visas retiradas, narcopolíticos y posadas con camionetotas regaladas, pues claro, se agarran de un libro de 100 pesos para sobrevivir, porque hoy los priistas y los panistas están en escándalos y emprendiendo la huida prácticamente, ¿no? ¿Qué hace Claudia Sheinbaum? Miren, bien preocupada la presidenta Claudia Sheinbaum, agradeciendo porque la Pasión de Cristo de Iztapalapa es reconocida por la UNESCO. Y antes de iniciar, quisiera felicitar a los organizadores de Semana Santa de Iztapalapa, a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que como alcaldesa de Iztapalapa en su momento promovió, ahora les digo qué, y a la actual alcaldesa de Iztapalapa también, Aleida Alavés, porque el día de ayer la UNESCO declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la Semana Santa de Iztapalapa. Es una actividad que tiene muchos años, la desarrolla un comité organizador de la Semana Santa, un comité comunitario, social. Los felicitamos a ellos, por supuesto, a ellas, que ponen mucho empeño en esta celebración. A Clara, a Diego Prieto, que ayudó mucho también como director del INA a este para todas y todos los... Pues así de preocupada está ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Imagínense ustedes y ellos discutiendo por el tema de los libros. Ahora empiezan a sacar una nueva narrativa. ¿Por qué? Porque intentan, les digo, están tratando de golpear por todos los frentes. Y en medio de estos intentos, ya no solamente es ver de qué manera golpean al operador político que es Adán Augusto, sino también ver la manera de desvincular a Claudia Sheinbaum con López Obrador e incluso inventarse un pleito entre López Obrador y Omar García Harfuch. ¿Saben qué están diciendo ahora? Que por órdenes de Claudia Sheinbaum, Harfuch está operando de la mano de Washington. Escuchen lo que está diciendo ahora la oposición. Para entender lo que pasó en esta transición de la Fiscalía General de la República, creo que hay que establecer los parámetros de cuál es la disputa política de este país. Y la disputa política está muy clara. Por un lado, Omar García Harfuch y su equipo, enteramente gente del perfil de la seguridad, porque logra instalar Omar García Harfuch en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a un hombre de todas sus confianzas, que es César Oliveros, y a Héctor Elizalde, otro personaje de toda su confianza en la Agencia de Investigación Criminal. Es decir, dos alfiles de García Harfuch
justamente para investigar toda esta andanada de escándalos de los cuales el cártel de Tabasco, el cártel de las 4As, ha tapizado al gobierno de la Cuarta Transformación. Y del otro lado, pues sí, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, a Omar Martínez Zapata, Andy López Beltrán y por supuesto a Adán Augusto López Hernández. Y por eso es tan simbólico el caso de Raúl Rocha Cantú, porque el caso de Raúl Rocha Cantú no se limita exclusivamente a lo que ya hizo público la filtración de la Fiscalía General de la República. Hay mucho más, y yo solamente de eso me voy a limitar a decir en este momento que probablemente Raúl Rocha Cantú es uno de los grandes lavadores del dinero de los cárteles en este país. Y recordemos... Y de los personajes de Morena. Y de los personajes de Morena. Campañas políticas. Y recordemos una cosa muy, muy significativa. Omar García Harfuch está operando de la mano de Washington. Él es quien lleva la implementación de la Agencia del Aparato de Seguridad Nacional y de Justicia de Estados Unidos. Y esto creo que lo vimos reflejado en esta semana cuando la Marina Mexicana asesina a uno de los principales capos de este país, a Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, quien es señalado como uno de los principales operadores de la cadena de suministro del fentanilo y quien es también el primer personaje que enfrenta cargos en una corte federal de Estados Unidos por narcoterrorismo. Él es el segundo al mando del cártel del Chapo Isidro. ¿Por qué es importante esto? Porque históricamente el Chapo Isidro ha sido una de las obsesiones del aparato de seguridad e inteligencia norteamericano, pero por falta de cooperación en el sexenio Andrés Manuel López Obrador no se podía avanzar. Y pongo este ejemplo porque pone de relieve realmente cómo funcionan estas dos facciones, la de García Harfuch y la del cártel de las 4As. En el 2022, Estados Unidos, de la mano de la Sedena, despliega una aeronave de inteligencia donde captan cuál es el rancho del Chapo Isidro en la Sierra de Sinaloa, al norte de Sinaloa. Recordemos, un año antes, precisamente en esas cabañas, había acudido el candidato a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a entrevistarse con el capo para acordar una operación electoral de movilización y de dinero. Ándale, pues todo eso se sacaron de la manga. La disputa interna del gobierno de la 4T, dicen, por órdenes de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch opera de la mano de Washington. Dicen que la disputa es clara. Por un lado, Harfuch y sus aliados dentro del aparato de seguridad, y por el otro, la nomenclatura del expresidente López Obrador. Esa es la narrativa. Sí. Así intentan ahora golpetear a Claudia Sheinbaum y un poquito ver si consiguen bajar su popularidad. ¿Por qué? Porque empiezan a sacar datos y nombres y empiezan a hilar una telenovela francamente muy al estilo de Hollywood, como les encanta armarla. Pero ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿De verdad Claudia Sheinbaum ha decidido que Harfuch opere para Washington? Cuando en los hechos la presidenta ha defendido hasta el cansancio la soberanía nacional. Fíjense, esto no es más que literalmente una nueva novela conspirativa de la oposición. No hay otro nombre para llamarle. Harfuch, Washington y el pleito inventado. Lo que está haciendo la oposición ya francamente raya en el fanfiction político. Como no han podido demostrar un solo rompimiento entre Claudia Sheinbaum y López Obrador, se están inventando un nuevo capítulo. Que Harfuch opera para Washington y Claudia lo usa contra López Obrador. Así de desesperados están, ¿eh? Ahí te van los datos duros. Los nombramientos de la Fiscalía General de la República, César Olivieros, en la FEMDO, y el nuevo titular de la AIC, fueron propuestos por el Gabinete de Seguridad, ratificados por el Senado además. No por la CIA, ni por Washington, ni por cárteles imaginarios. Esa narrativa ni en Netflix se atreven a escribirla. Segundo, la cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad existe desde hace muchos años, creo que desde el 2008, con la iniciativa Mérida, y luego en 2021 el entendimiento bicentenario. Entonces, Harfuch metiendo a Estados Unidos a México, perdón. Pero quien lo hizo fue el PAN. Esas colaboraciones las firmó Acción Nacional con Calderón. Harfuch no inventó la relación bilateral antinarcóticos. La heredó. Tercero,
Decir que Harfuch está rompiendo con López Obrador es ridículo cuando fue Claudia quien lo nombró secretario de Seguridad, cuando forma parte de un gabinete estratégico y el propio Harfuch ha reiterado públicamente que trabaja bajo instrucción directa de la presidenta. ¿Dónde está el conflicto? Pues nada más en la cabeza de quienes llevan 7 años inventando rupturas que jamás se cumplen. Y ahora, la joya del disparate. Afirmar que la Marina abatió a un capo por órdenes de Washington porque Harfuch lo pidió. O sea, que Harfuch dio la orden, ¿no? A ver, la Marina actuó con información conjunta, como ha hecho desde siempre, cuando incluso en sexenios donde se permitió que agentes estadounidenses entraran a operativos y nadie dijo nada, miren, calladitos. Pero claro, cuando hay resultados en materia de seguridad, ahora esos mismos resultados resulta que son un complot. Cuando no pueden probar corrupción, inventan espionaje ruso. Cuando no pueden probar vínculos criminales, inventan cárteles con las letras del alfabeto, ¿no? Cuando no pueden detener el avance del gobierno, inventan que Harfuch trabaja para Washington. Y la realidad es muy simple. Claudia Sheinbaum hoy tiene el control político y de seguridad más sólido que cualquier presidente desde el 2006 y eso les duele mucho. Incluso los opositores han reconocido que Claudia Sheinbaum es hoy pues, la presidenta más poderosa en América Latina y de las más poderosas que se haya visto en los últimos años en nuestro país. Pero van a seguir inventando y van a seguir diciendo y van a seguir quejándose porque les digo, pues ahora se limitan a que el escándalo nacional sea la compra de un libro para regalo de Navidad en lugar de que nos hablen de César Duarte o de Javier Duarte o de cómo protegen a Francisco García Cabeza de Vaca. Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas. Yo soy Yasira Handal y te espero como siempre en un ratito con más información. Gracias amigos, abrazo a todos ustedes. Bye bye.